Así me quedé, y seguramente algunos de ustedes, después de ver la última jornada de la fase de grupos de la Kings y la Queens Cup México. Así es, amigos, bienvenidos a otro video. Y es que este fin de semana acabamos de vivir lo que fue la final de la fase de grupos de la primer Kings y Queens Cup México. Y vaya que hubo emociones, que hubo tensión, que hubo pues sorpresas, sobre todo, iniciando pues primero que nada con la Queens. ¿Qué pasó en la Queens? ¿Quiénes quedaron eliminados? ¿Quiénes van a playoffs? ¿Qué pasó en esta última jornada? Pues vamos a revisarlo de manera rápida. Los equipos eliminados fueron 3 y fueron las Aliens, Atlético Parceras y Crew Femenil. Así es, estos 3 equipos se quedan fuera de playoffs de la Queens League. El equipo de Castro y Pita, de la Parce y de Dare Esparza respectivamente. Y así fue como se eliminaron a estos 3 equipos. Aliens por su lado pues ganó 3-0 a Raniza en la última jornada, pero pues el mal torneo que hicieron les cobró factura, y es que a este partido ya habían llegado pues eliminadas. Ya este partido realmente no les servía de nada, entonces aquí Raniza pues tampoco perdía mucho porque ya estaban clasificadas, pero pues Aliens desde la jornada 4 ya estaba eliminado. Un equipo que creo que pues evidentemente necesita trabajar mucho, sobre todo en la dirección técnica. Tiene jugadoras yo creo que interesantes, que independientemente si se dan o no los rumores que por ahí circulan de que Castro se vaya a la Kings League Estados Unidos, si se va o no, si alguien sigue o no, creo que lo mejor que le puede pasar es que el equipo empiece desde cero, contratando entrenadores y staff nuevos, contratando jugadoras nuevas, para ver si así pueden llegar a ser pues un poco competitivos, o la mitad de competitivas que fueron el split pasado, ¿no? Por su parte Raniza perdiendo 3-0 contra este equipo, híjole, creo que ya se venía hablando ya bastante tiempo atrás sobre este Raniza femenil, que si bien tiene muchos nombres en su plantilla, simplemente no los han sabido capitalizar. Y es posible que esto les cobre factura. Ya les cobró factura al perder este partido, pero en un partido tan importante como el que se viene la próxima fase, si no se llegan a adaptar, a conectar, a tener un poquito de sinergia entre las jugadoras, no les va a alcanzar para pasar a la siguiente fase. También es un pedo de que no tienen entrenador. Hay que recordar que Raniza femenil no tiene entrenador como tal, sino que pues ahí está la profe Katia, si no estoy mal, que era auxiliar o preparadora física por ahí, pero Ángel Reina era su entrenador. No está actualmente con el equipo, entonces es difícil manejar a un equipo sin alguien en el banquillo que dé las instrucciones. Creo yo que Raniza femenil con esto tiene un gran problema, y repito, vamos a ver si no le pasa factura en su siguiente partido. Persas contra Atlético Parcera será el siguiente partido. Mucha expectativa en lo que podría pasar con Persas, ya que el equipo no andaba bien tampoco, pero hay una jugadora que se echó el equipo a la espalda y es Judith Góngora. La 7 de Persas fue y ha sido la mejor de la copa, y se enfrentaron contra unas parceras que pues de repente tendrían destellos. Por ahí la portera Alison Ballesteros lo intentaba, Juliana Mora también por ahí lo intentaba convirtiendo gol, pero pues al ser un equipo con muchas jugadoras nuevas se ve que les costó mucho pues encontrar la forma, encontrar el camino a poder ser un equipo competitivo y no ser de los equipos bajos en la tabla, ¿no? Parceras queda eliminado, Persas logra avanzar a las Chens. Y repito, creo que no le va a alcanzar a estas persas si es que siguen dependiendo de una sola jugadora, porque es lo que se mira, ¿no? Creo que la adición de la portera Ofelia Solís ayuda mucho al equipo. Sí se nota un gran cambio en la portería, con la guardameta ex Tigre, transmite mucha seguridad a sus compañeras, es muy buena atajando. Entonces, a partir de ese cambio creo que Persas logró sí mejorar un poco, pero creo que todavía línea por línea siguen estando un poquito flojas a comparación de otros equipos que clasificaron a la siguiente fase. Luego tenemos a Peluche Caligari contra Crew Femenil de Dare Esparza. Los hermanos Montiel hicieron la histórica, ganaron 7-4 y se convierten en el primer equipo en la historia en clasificar a las 3 semifinales de manera consecutiva de la Queens League México. Estuvieron en la semifinal del Split 1, del Split 2 y ahora están en una semifinal de Copa.
Además, recordar que estuvieron ya en la finalísima contra Troncas y si logran llegar a la final serían el equipo, se convertirían al punto de vista mío en el mejor equipo en la historia de la Queens. Cabe destacar el gran trabajo que han hecho dos jugadoras que pues llegaron en este torneo al Peluche Caligari. La defensa Verónica Pérez, gran jugadora, una de las jugadoras más completas del torneo en formato, porque te defiende, te ataca, es buena tirando shootouts, es buena definiendo, sube, baja. Justo eso ha ayudado a que el equipo se ha mantenido en equilibrio. Y la portera Alondra Tinajero, que si bien tuvo sus errores por ahí en la primera jornada, se ha sabido recomponer y ahora incluso está en la lista de la tabla de goleo de la liga. Creo que tiene por ahí 5 goles, viene ya con esa escuela del fútbol rápido, así que Alondra Tinajero muy bien. Y Peluche Caligari en general se perfila para ser las favoritas a ganar otro título. El caligarismo lo está celebrando con todo. Seguramente sean de los que lleguen al Alfredo Harp Helú. Y por su parte Crew, pues al final fue un equipo bastante endeble, bastante débil. Por ahí algunas jugadoras que figuraban mucho en equipos como Real Titán. El caso de Melanie Hernández, pues creo que le costó. Por ahí también trajeron a jugadoras nuevas como Janet Jiménez, que en la primera jornada, si no estoy mal, se despachó un hat-trick y ya luego pues se ausentaba, luego vino otra vez, no pudo tener ese nivel de ese primer partido. Pero bueno, creo que son las consecuencias de ser un equipo nuevo completamente, con jugadoras nuevas. Y yo creo que si Cruz se lo propone puede tener un mejor rendimiento el próximo split. Luego teníamos Chamas contra Club de Cuervos, en donde aquí teníamos una aparición de una jugadora 13 bastante peculiar, que era Natalia MX. Natalia MX, la presidenta, dejó la cabina para irse al campo durante unos minutos. Y aquí obviamente tenemos los highlights del partido de Natalia MX. Ahí está, el aura personificada. No, la verdad es que qué bueno que se animen los precios a hacer este tipo de cosas. Al final creo que lo primero que hay que tomar en cuenta en esta liga es el entretenimiento, el show. Y siempre se aplaude que los presidentes y presidentas se atrevan a hacer cosas como esta para salir un poquito de la rutina. Volviendo al partido, Chamas dominó completamente el encuentro, 6-2 a un Cuervos que venía con muy buena racha, pero que pues terminó la fase de grupos con 2 derrotas consecutivas. Chamas también siendo líder de su grupo, poco se habla de que Chamos es el mejor proyecto deportivo actualmente junto a Peluche Caligari. Ambos equipos tienen al varonil y al femenil pues como líderes de grupo. Peluche tiene las semis del masculino, las semis del femenil. Chamos tiene las semis del masculino, líder en el femenil. Así que bastante de aplaudir la gestión que han hecho los Chamos y las Chamas para pues conseguir estos resultados, y también del Peluche Caligari. Por último teníamos el equipo de Straight Edge United, el cual pues enfrentaba a Galácticas del Caribe. Básicamente los dos ya estaban clasificados. Galácticas del Caribe clasificó por obra de Dios, porque el grupo en donde ellas estaban ganó el Challenger y eso les dio el pase a la siguiente fase. Entonces no se jugaba nada, partido solamente pues para divertirse un rato. Straight Edge United dominó completamente. Dulce Alvarado se confirma como la mejor jugadora de la liga, o al menos la gran sorpresa de la Copa. Galácticas del Caribe simplemente no se vieron como las actuales campeonas, en ningún momento demostraron superioridad. Evidentemente la falta de Kennedy Kessler le quitó mucho de ese Galácticas campeón, pero al menos queda la sensación de que pasaron a la siguiente fase y quién sabe, es un nuevo torneo por así decirlo y todo puede pasar. Y así quedarían los enfrentamientos para las playoffs. Cuartos de final, Raniza contra Cuervos. Quien gane se enfrenta a Peluche Caligari. Luego tenemos a Persas Straight Edge United, Chamas
Galácticas del Caribe sería la tercera. Dato no menor, hay que recordar que Peluche Caligari, CU y Galácticas del Caribe tienen una carta extra. ¿Por qué? Porque ganaron su partido del Challenger. Entonces, gracias a esto, le dieron la oportunidad de tener una carta extra en los enfrentamientos de cuartos de final. Y vamos a ver cómo termina esto y quiénes se coronan como las campeonas de la Queen's Cup México para enfrentar a las campeonas de la Queen's Cup España. Pasando a la King's Cup, ¿qué chingados pasó este fin de semana en la última jornada de la Copa de la Kings League? ¡Wow! Lo que pasó este fin de semana pasará para los libros de historia, amigos. Y es que hubo sorpresas, supongo que ya saben a qué me refiero, pero bueno, iniciemos por orden. Todo comenzaba la jornada con un Aliens contra Guerrilla. Entretenidísimo partido, dijo nadie nunca. Guerrilla se llevaba el encuentro 4-1 después de que los Aliens intentaban forzar el escalado. No les sirvió para nada la estrategia, pero bueno, al final había que intentarlo con este nuevo formato. El equipo de Mr. Steven sigue vivo en los playoffs de la Kings League. Muy buen trabajo por parte del equipo de Guerrilla, por parte de los jugadores, por parte de la directiva. Al ser un equipo nuevo y que pues tuvo poco tiempo para prepararse, creo que escogieron las piezas indicadas para que esto sucediera y la recompensa pues está en la clasificación. Por ahí teníamos un peluche contra simios que pintaba bastante interesante, sobre todo por cómo inició, con simios por ahí pues teniendo la ventaja, por ahí siendo figura el plátano, con goles, con atajadas, pero lamentablemente el mismo plátano fue el villano quien llevó a la derrota a Simios FC, ¿no? Héroe y villano en el mismo partido, el buen plátano, por errores que cometió, sobre todo al final del partido con ese último gol que a mi parecer colabora un poquito, luego se hace expulsar dejando con uno menos a sus compañeros. Les digo, de héroe a villano en tan solo minutos. Peluche Caligari, después de un inicio pues por ahí complicado con esos dos goles de Simios, Moisés Davá respondía, el goleador Santiago Lagarde también se hacía presente y al final de cuentas se lo termina llevando con un gol de Martín Lara, que qué jugador es Martín Lara, el enano. Ojalá y lo llamen a la próxima selección de México porque es lo que necesita la selección, un jugador que se mueva así de rico en espacios tan pequeños, tan reducidos. En el 1 contra 1 es uno de los mejores, si no es que el mejor de la liga. Pero bueno, 6-4 se lo llevaba Peluche Caligari y con eso firmaba su liderato y su pase a semifinales. ¿Qué pasó con los Cuervos? Club de Cuervos que venía arrasando en la Kings League, también cerró con 2 derrotas consecutivas. El club cerró pues no mal, porque no juegan mal, pero obviamente sin resultados positivos, así que se enfrentaban a Cru, un equipo que venía de menos a más, de mucho menos a más. Y al final de cuentas se lo termina llevando el equipo del Kun Agüero 4-3. Por aquí vimos unos Cuervos que se les dificultó quizá este partido en la parte de la defensa. Desaprovecharon situaciones de gol bastante claras. Por ejemplo, los 2 penales que falla Chuy Pérez. El primero queriéndola picar, no le sale, lo repiten porque se adelanta el portero. El segundo lo tapa el portero. Simplemente pues no fue el día de Cuervos. Y bueno, caso contrario, en Cru le salió absolutamente todo. Como mencionaba, el portero, aparte de los 2 penales, también colaboró con un gol. Es muy bueno Jacob Ramírez, sacó incluso varias atajando que eran de gol. La verdad es que la competencia de los porteros en la Kings League México se está empezando a poner buena, sobre todo ahora que viene, como lo mencioné, la selección. Y bueno, fue justo Jacob Ramírez quien le dio el gol del gane en el desescalado y así se llevaban la victoria y celebraban así porque claro, esta victoria valía su clasificación a playoffs. Muchas felicidades al equipo del Kun Agüero. ¿El Kun Agüero sabrá que su equipo clasificó a playoffs? ¿El Kun Agüero sabrá que tiene equipo? Bueno, felicidades al Kun Agüero, felicidades a toda la gente involucrada en Cru y veremos cómo le va a Cuervos en la siguiente fase, después de terminar con 2 derrotas seguidas en la fase de grupos. Así es. Por tercera jornada consecutiva, el equipo que más dio de qué hablar, o el partido que más dio de qué hablar, fue nada más y nada menos que, sí, adivinaron, Aniquiladores contra la Raniza. Partidazo de principio a fin. Me atrevería a decir, sin miedo, que el mejor partido de la Copa hasta el momento. 9-8 se lo llevó el equipo de Alana. ¡Wow!
Un partido de ida y vuelta, un partido con mucha tensión dentro del campo, un partido con polémica, un partido con atajadas, un partido con sorpresas, un partido con Precis ahí participando también. Este partido lo tuvo todo. Aniquiladores estaba amarrando ya por ahí su clasificación a playoffs con el empate, que dicho sea de paso, grandes los dos presidentes, tanto Juan Guarnizo como Alana, que se rifaron a patear su penal presidente. Los dos por ahí recibieron el encare de los porteros, recibieron ahí las cositas que un portero suele decir para intimidar a sus rivales. Ninguno de los dos se achicó. Alana y Juan cobraron el penal. Los dos obviamente se sacaron la espinita y les celebraron en la cara a los arqueros. Así que aplausos para el show de los Precis. Pero bueno, regresando al partido, como les decía, ya estaba amarrada esa clasificación a playoffs porque estaban empatados, pero Raniza forzaba un autogol en un tiro de esquina en donde Aniquiladores podía botarla a su portería porque estaban en el área de Raniza. Podían despejarlas del otro lado y perder ahí los 15 segundos que quedaban. Pero no. En ese saque de esquina trataron de guardarla. No le salió. Baruch Mateo se anota en propia, lo cual pone el marcador en desventaja para Raniza por un gol e irían a buscar los 3 puntos sí o sí. Pero la polémica llegó en cuanto el balón llega al centro del campo después del gol. Por aquí vemos que Aniquiladores busca sacar rápido para justamente anotarse un autogol, forzar el empate e irse a shootouts, lo cual le servía para clasificar. Y vemos cómo Aniquiladores va tranquilo, los de Raniza están ahí también sin hacer nada, por ahí el árbitro también en una fiesta perdidísimo, no sé qué estaba pasando. En fin, Aniquiladores reanuda, tratando de justamente llevar el balón a su cancha para anotar el autogol. El árbitro detiene la acción, los hace regresar y el tiempo se acaba. Parece que el árbitro pite el final del tiempo regular de los 36 minutos. Y es aquí donde se arma el pedo. ¿Por qué lo acabas? ¿Por qué lo regresas? ¿Por qué los reclamos de los Aniquiladores a todo lo que da contra el árbitro? Y creo que mucha gente en ese momento, incluyéndome, no entendía qué pasaba. Ya hasta después, cuando tú vuelves a ver la acción, dices, ah, claro, fue por esto. En la transmisión el árbitro les dice, te lo regresé porque reanudaste antes de que yo pitara. Reanuda antes de tiempo, yo le dije, espera. Esa es la excusa del árbitro, pero la realidad es que Aniquiladores no tenía por qué haber sacado. Fue gol en contra de Raniza, entonces los que tenían que haber sacado eran los jugadores de Raniza, por eso estaban tan tranquilos, por eso nadie se metió, por eso les dieron el balón. No sé si hubo un jugador de Raniza que se haya dado cuenta también de esto, ¿sabes? Realmente creo que no, porque si ustedes incluso ven las cámaras en ese momento, los Aniquiladores están muy chill de la vida, los de Raniza están como, pues bueno, ya qué, güey, ni pedo. Y pasa todo esto y ya como que todos entienden lo que quisieron. Unos piensan que fue robo por parte del árbitro. El árbitro dice que porque sacaron antes de que él pitara, pero la realidad es que Aniquiladores nunca tuvo que haber tomado ese balón y sacar desde el centro. El saque desde el centro le correspondía a Raniza. Pero bueno, después de todo esto, expulsaron al pibe Verdirame dejando con uno menos a su equipo. Y el desescalado pues se sabe que no es la especialidad de estos Aniquiladores. Y ahí cayó el gol de Puga, el portero Jesús Puga Flores, que le daba la victoria a Raniza para los playoffs, jugándose el last chance. ¡Wow! Un David contra Goliat, amigos, porque claro, Aniquiladores era el equipo de las estrellas, el equipo pues con mejor plantilla, por así decirlo, y enfrente tenían a una Raniza que no, pues la neta, no figuraba nada para muchos, incluyéndome. Viendo por ahí del Chino Silva al inicio, pero luego empezaron a salir nombres como Donovan Martínez, que creo que ha sido una de las grandes revelaciones de este torneo, ya que en sus pasos en anteriores equipos no era tan diferencial, de hecho no tenía ni siquiera minutos a veces. En Raniza está siendo uno de los ejes de ataque más
importantes del equipo, incluso siendo top 3 de los mejores goleadores de la liga. Pero por ahí teníamos un Parceros contra Galácticos del Caribe, en donde los colombianos sacaron el prime y lograron imponerse contra el equipo caribeño 6-5, metiéndose también a la siguiente fase. Así es, Atlético Parceros, de la mano del capitán Ángel Otcaro y de los demás jugadores colombianos como el Pitbull, que también ha sido una de las grandes revelaciones de esta copa, logró meterse a playoffs. Por ahí la sufrieron un poquito de más, ya que el marcador quedó 6-5, o sea, el partido se empató. Por ahí se les complicó un poquito el desescalado, ya casi los Galácticos alcanzaban, pero al final no todo lo podía hacer Gabriel Costa. Entonces, con esto el equipo colombiano avanzaba y los Galácticos del Caribe quedarían eliminados. Galácticos del Caribe tiene a sus 2 equipos eliminados, al igual que Aliens. Así como mencionamos hace un ratito que los mejores 2 proyectos deportivos eran Chamos y Peluche en esta copa, creo que está más que claro que los peores proyectos deportivos son Galácticos del Caribe y los Aliens. Ya para finalizar teníamos este Chamos contra Persas, que obviamente pues parecía que era un partido sin importancia. Y es que Chamos ya estaba clasificado, Chamos incluso ya es semifinalista, no se jugaba absolutamente nada, pero de frente tenía un Persas que le bastaba el empate con clasificar. Y le bastaba el empate también para eliminar a Aniquiladores. Por ahí se fueron al 5-5, todo se definió en la tanda de shootouts, ganando Chamos. El campeón se fue invicto, llevándose por ahí 2 puntitos, pero ese último puntito le valió a Persas para clasificarse y así estar en playoffs. La verdad, muchos obviamente lo ven como un pacto y tal. Creo que lo supieron disimular, si es que fue así. Aniquiladores se va eliminado gracias a este resultado. Se consumió el fracaso con esto. Y así Persas también se metía. Muchos dudaron y muchos dudan actualmente de la dirección deportiva de Gaby Batocletti. Hay que ser honestos, un buen torneo ni en femenil ni en masculino hicieron. Falta que todo esto se cierre y puedan así llegar a más semifinales o quizá finales. Pero si los llegan a eliminar en su primer partido de playoffs, me parece que se tendría que poner sobre la mesa si es que Gaby Batocletti sigue como entrenadora de ambos equipos. Por parte de Chamos, lo mismo de todas las semanas, amigos, el mejor equipo de la temporada. Creo yo que la gran diferencia con Peluche Caligari es que quizás son un poquito más completos, no sé cómo llamarlo, o a menos el gusto personal, a mí me gusta más cómo juega Chamos. Creo que eso ya es de cada quien, grandes equipos tanto Chamos como Peluche, y pues a ver con quién se enfrentan en las semifinales. Y así quedarían los enfrentamientos para los playoffs de la Kings League. Como vemos, Chamos y Peluche ya están en semifinales. Tendremos un Persas contra Parceros, quien gana se enfrenta a Cuervos, y Cru contra Raniza, quien gana se enfrenta a Guerrilla FC. ¿Ustedes quién creen que vaya a pasar? ¿Quién creen que vaya a quedar eliminado en su primer partido? Esos son los enfrentamientos que viviremos este próximo jueves en la Playoffs Week de la Kings Cup. Ya preparándonos para el 21 de noviembre para saber quién será el representante de Latinoamérica que competirá contra los brasileños. Pero bueno, amigos, si vieron este video les agradezco bastante. Recuerden suscribirse para poder apoyar al canal. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitch todos los días o casi todos en vivo. En Instagram, en Twitter informamos en tiempo real todo lo que sucede, ya sea noticias, ya sea rumores, como por ahora el rumor del entrenador de la selección mexicana, que por ahí se está hablando de una posible dupla entre el Paleta Esqueda y Jos Garland. También Nacho Castro, uno de los entrenadores más recordados en la Kings League España, mexicano, también está sobre la mesa para dirigir a la selección mexicana de la Kings League. Ya veremos quién tomará ese cargo, pero ya saben, síganos en nuestras redes para que se enteren antes que todos. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.